1000 personas de más de una treintena de nacionalidades se preparan para la mayor competición del mundo de enduro mountain bike. Es la segunda vez que Enduro World Series viene a nuestra tierra, a Zona Cero, y es la sexta edición de las Enduro World Series. Y este año hemos intentado planificar un circuito divertido, representativo de nuestra tierra, de nuestros caminos, de nuestros senderos. Creemos que más o menos lo hemos conseguido. Con un circuito de más de 68 kilómetros y 3000 metros de desnivel negativo acumulado, Huesca se presenta así como la provincia que concentra el mayor número de eventos y pruebas cicloturistas del país. Va a haber alguna ruta muy espectacular y muy novedosa que pensamos que puede ser una de las más apasionantes, la de la Collada de Ceresa al pueblo de La Espuña, uno de los territorios importantes y míticos de Zona Cero. Y bueno, también repetimos el Collado de los Muertos, repetimos la Cresta del Cuervo y luego teníamos que repetir Coda Sartén porque entre otras cosas no pudimos acabar en el 2015, por lo tanto había que terminar. También nos vamos a la Coasta, otra de las... Siempre se pensó que lo pondríamos, en la primera edición no lo hemos puesto, esta vez sí, pasamos por la Sierra de Partara, en fin, creemos que es un recorrido representativo. Lo que comenzó hace una década con la recuperación de senderos históricos en una de las zonas con menor densidad demográfica del país, es hoy un evento deportivo que sorprende a participantes y visitantes en la ya conocida Zona Cero del Sobrarbe. Bueno, valorar el trabajo que han hecho una serie de gente en la provincia, el ejemplo lo tenemos en Zona Cero, donde a partir de un voluntariado absoluto han puesto en marcha unos campeonatos del mundo generando una actividad que es el ciclismo, aparte de otras pruebas a lo que son el aire libre, que hoy en día pues es un factor muy importante de cara a servicios en el territorio y de cara a la población. Un evento que promociona la comarca y genera un flujo económico que llega a pequeños lugares del Pirineo aragonés.